Olam 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, mis queridos hermanos. Qué privilegio una vez más estar acá desde su programa La Fe de Jesús. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar estudiando estos lindos temas, hemos estado compartiendo temas de la Torá, hemos estado compartiendo temas de estudios de la Biblia, y nos gozamos al compartir, hermanos, estos temas de vida eterna, porque la palabra de Dios es para vida eterna, es para salvación. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que hay salvación y vida eterna. Así que, mi querido hermano, bienvenido mi querido hermano, una vez más. La gracia de Dios sea contigo, en tu familia, en tu hogar. Que Dios te bendiga, que Dios multiplique tus bendiciones. Recuerda que si estás pasando por una dificultad, si estás enfrentando un problema, hay esperanza en Cristo Jesús. Mis amigos, usted nos puede ver acá en Olam 7 Internacional, en la plataforma que está en la web. Nos puede ver allá a los hermanos de Estados Unidos que nos ven en Olam Metro 2010. Y se puede comunicar con nosotros para peticiones de oración. Nosotros lo atendemos acá para... Si quiere ser parte de este ministerio y apoyar con sus ofrendas, lo puede hacer perfectamente, hermano. Nosotros somos un ministerio cuyo objetivo es la predicación de la palabra de Dios. Ahí está el teléfono, ahí producción le atiende con mucha prontitud, y aquí estamos un grupo de pastores y hermanos en Cristo para orar, para servirle, para ministrar cualquier necesidad que usted tenga delante de nuestro Padre Celestial. Así que, mis hermanos, mantengamos esa comunicación. Y nos puede encontrar también en las plataformas de las redes como YouTube. Estamos así, usted busca Olam 7 Internacional, suscríbase, hermano. Comparta, suscríbase, porque esto es una bendición. Ahí usted puede ver no solo este programa, tenemos una serie de programas maravillosos, programas de salud, de evangelismo, tenemos programas de estudios. Ahí usted puede tener una rica gama de programas que le van a edificar mucho. Estamos en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Hemos estado estudiando un poquito. La Fe de Jesús es un programa de un corte de estudios sistemáticos de la Biblia. Hemos decidido que este programa es para quienes están iniciando, para quienes vamos ya un poquito avanzados y para otros que ya nos van superando. Siempre estamos creciendo espiritualmente. Un programa de estudios bíblicos donde tratamos de sacarle lo mejor. De igual manera, tenemos otros programas con diferentes formatos. Ven a Jesús es un programa de evangelismo. Tenemos La Biblia Responde, donde usted puede hacer consultas y temas. Pero en este programa de La Fe de Jesús, la idea es estudiar el texto, ver qué es lo que nos está diciendo y cómo nos puede ayudar. Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la creación literal, porque ha sido algo atacado en la Biblia. Cuando hablamos nosotros de lo que es la creación de Dios y cómo el diablo ataca el relato de la creación, especialmente el sábado, un Dios creador y muchas cosas. Y luego hemos visto algunas facetas de la Torá. Hablamos un poquito del amor al prójimo. Algunos presentan la Torá desprovista de ese amor. Hoy vamos a ver otro punto importante, como es las ciudades de refugio. Hay muchas formas de gracia. En los evangelios
hay muchas formas de gracia y nosotros podemos estudiar cómo la gracia de Dios se revelaba, cómo la gracia de Dios se manifestaba a través de estos temas. Pero vamos a orar, mi querido hermano, vamos a orar. Hoy vamos a hablar de las ciudades de refugio, una nueva faceta de la gracia. Porque todo esto, hermano, la Torá es gracia, contrario a lo que muchos hablan de querer divorciar la ley y la gracia. Cuando estudias la Biblia te das cuenta que la Torá es la gracia. La Torá es la gracia de Dios. Así que, hermano querido, no tengas esa duda. Cuando nosotros, como obviamente algunos predicadores quizás no saben presentar la gracia y la ley, pero cuando tú presentas el texto y presentas la ley realmente, pues la ley es la gracia. La ley venía a ser un freno de gracia para que el pueblo no se desviara, para que el pueblo no cayese en esas apostasías. Hay un texto que a mí me gusta mucho, pero vamos a orar primero, ¿verdad? Porque realmente tenemos que orar tanto al Señor. Necesitamos la oración. Por eso, cuando tenga peticiones de oración, comentarios, preguntas, no duden en anotar nuestro número telefónico, ¿verdad? Ahí está nuestro número para los hermanos que están incluso en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Ese número tiene WhatsApp. Ahí pueden comunicarse. Querido Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de iniciar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de estudiar la sagrada palabra de Dios. Bendícenos, oh Dios. Háblanos una vez más a través de este santo mensaje. Que tu palabra sea la luz que necesitamos en este tiempo. Acompáñanos, quédate con nosotros. Bendícenos en este día. Guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios es un Dios rico en misericordia, lo define Pablo. Y la ley es una ley de gracia. Es una ley de gracia. Al punto que cuán diferente sería nuestra vida si hubiésemos guardado los mandamientos. Ustedes se imaginan cuán diferente sería nuestra existencia si nosotros obedeciéramos los mandamientos de Dios. Sería totalmente distinta nuestra vida, nuestra suerte. Muchas veces la gente cree que el destino tiene que ver que la suerte. No, hermano. Aquí es obediencia a Dios, te va bien. Desobediencia a Dios, nos va mal. Así de simple. Lamentablemente, así de simple. En la medida que nosotros estamos cerca de Dios, nos va a ir bien. En la medida que estamos lejos de Dios, pues lamentablemente nos va a ir mal. Eso es una realidad. Hay un texto allí en Isaías 48:10. Es un texto que siempre nos llena de mucha sabiduría, y es como un texto que realmente nos presenta el espíritu de la santa ley de Dios. Y dice Isaías, el capítulo 48 y el versículo 10, dice, hablando de la palabra de Dios, dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Es 48:18. ¿Cuán diferente sería nuestra historia si nunca hubiéramos dejado el camino de Dios? ¿Cuán diferente sería nuestra vida si nunca nos hubiéramos apartado de Cristo? ¿Cuán diferente sería nuestra existencia si nosotros hubiésemos tomado el camino de Dios siempre? Muchas veces, hermano, nuestra vida está en una situación lamentable debido a que nos hemos apartado de Cristo. Muchas veces hemos tomado caminos sin Dios, y la Torá es una ley de gracia que te muestra eso, te muestra que
cuando hay esa obediencia a Dios, tú vives bien, tú estás tranquilo. Y una de las cosas es lo que hoy vamos a estudiar, las ciudades de refugio. Josué, el gran líder de Israel, después de Moisés, que tiene una gran tarea, distribuye las tierras. Ahí en el libro de Josué, vamos a leer en el capítulo 20 y vamos a estudiar, porque aquí hay muchas cosas que tenemos que ver, hermano. Josué, el capítulo 20 dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Recuerden ustedes, hermanos, que Dios había establecido estas ciudades como un refugio para aquellos que pecaban, de manera involuntaria. Ahora es interesante, alguien me preguntaba: ¿y qué pasa con el que peca voluntariamente, hermano? Bueno, hay misericordia de Dios, obviamente, hay gracia de Dios, pero recuerda una cosa, hermano: cuando tú insistes en el pecado, cuando persistes en la rebelión, tú te vas alejando y te vas alejando de Dios. Y llega un punto, lamentablemente, en que lejos de Dios, ya la misericordia no te alcanza. Dios lucha con nosotros, Dios batalla con nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que nos vamos alejando tanto de Dios, que esa misericordia, aunque habla y llama, ya no nos alcanza. Y dice ahí el capítulo 21, habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí al homicida que matare por algún accidente. Note bien, por algún accidente, porque estaba el vengador. Obviamente cualquier persona, si mataba a un familiar, el vengador, en este caso un familiar, iba a querer tomar justicia en sus propias manos. Por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Estas ciudades de refugio son un prototipo de Cristo. Así como existían estas ciudades, Cristo viene y es nuestra ciudad de refugio. El pecado demanda la muerte del pecador, la ley demandaba la muerte del pecador, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gracia de Dios. Al estar la humanidad en una condición de pecado, pues nosotros estábamos expuestos a la perdición eterna, hermano. Cristo es ese territorio donde el vengador no puede entrar. Hay un garante. Cristo dio su vida en garantía. Aparece Cristo y Él detiene a ese vengador. En este caso, el pecado, Satanás y la muerte reclamaban nuestra cabeza. De una manera abierta, el pecador debía morir. Y aparece Dios y dice: señores, yo doy esperanza. Claro que da esperanza a Cristo. Y continúa diciendo la palabra de Dios, versículo 4: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades. Ahora, ojo, la misericordia es para todos los pecados. Obviamente hay pecados intencionales, hay pecados no intencionales. Pero hay un principio, porque quizás tú puedas decir: yo peco voluntariamente. Pero hay un principio de Dios. Escucha bien esto. El principio de Dios es de que la misericordia está abierta para ti. Esa puerta de esa ciudad está abierta para ti. Pero ¿cuántas veces tú eliges estar en el pecado? ¿Cuántas veces tú eliges seguir en el pecado, seguir en la rebelión?
Aunque la ciudad está abierta, aunque el llamado está abierto, si tú sigues en la esclavitud del pecado, si tú sigues en la rebelión, hermano, aunque la ciudad está abierta, lamentablemente la misericordia no te va a alcanzar. Tienes que tener claro que la misericordia llama, 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 pero finalmente el corazón se va endureciendo. Un proceso gradual e imperceptible. Cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Y la puerta va quedando de lejos. La iglesia ora por ti. Tu familia ora por ti. Dios intercede por ti. Todo el universo intercede por ti. Pero tú continúas en la rebelión, en tu orgullo. Y entonces aquella ciudad la vas viendo alejarse. Pero no es que Dios la está poniendo lejos. Geográficamente estaba en el mismo sitio. ¿Por qué ahora luce tan lejos la ciudad? Entre más tiempo vas permitiendo que el pecado te domine, mucho más difícil será el retorno. Oh hermano, la puerta está abierta. Jesús dice, el que por mí entrare será salvo. Pero aquí quien está alejando al pecador, a ti, es el pecado, hermano. No es que Dios va poniendo más largo. Estaban accesibles estas ciudades. Recuerda que el joven estaba comiendo las algarrobas. Y él, si él se hubiera seguido aferrado a la comida de los cerdos, no hubiera alcanzado su ciudad de refugio, hermano. Ven tal y como estás, con tu suciedad, con tu pecado, pero ven y levántate. Que lo que Dios pide es que reconozcas, porque el joven dijo, iré, me levantaré y diré, he pecado. Como el publicano. ¿Cuál fue el mérito del publicano a la par del fariseo? No, ninguno, hermano, porque los méritos son de Cristo. Ah, pero él dijo, apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando tú reconoces tu culpa, la puerta de la ciudad se te abre. Esa es la condición, hermano. Por eso que Dios tiene una lucha tremenda con tu orgullo, con aquello que te aferras y que te impide entrar a la ciudad de refugio. En el caso de algunos ya hemos estado en esa ciudad de refugio. ¿Cuánta gente dice, no, yo milité 15 años en la fe? Algunos ya fuimos parte de esa ciudad de refugio. Pero hoy estamos lejos de la ciudad de refugio, expuestos, óigase bien, al enemigo. Y cuando sales de los territorios de Dios, cualquier cosa te puede pasar, lamentablemente. No es que la ciudad se haya cerrado, la puerta está abierta. Los habitantes de la ciudad están orando por ti. Tu familia está orando por ti. La iglesia ora por ti. Los líderes oran por ti. Dios, Jesús, intercede por ti. Pero ¿cuánto tiempo estarás tú fuera de la ciudad? ¿Cuánto tiempo seguirás tú aferrándote a ese ídolo, a ese capricho, a ese orgullo, a esa algarroba? Hermano, no es que la puerta se cerró. No es que, es que hoy hay menos gracia para mí. Hay gente que dice, cada año tengo menos gracia. No, hermano, la gracia de Dios es invariable para comenzar. Quien la achica, quien la corta, somos nosotros. Por eso decía Jeremías en Lamentaciones, nuevas son las misericordias cada día de Jehová. Somos nosotros. Somos nosotros cuando elegimos, como aquel joven, cuando elegimos comer la algarroba. Diríamos en el norte de Nicaragua, en el norte usan la palabra nisayo, ¿verdad? El nisayo, bueno, en el occidente se usa esa palabra, el nisayo. Es la sobra de las comidas viejas, hermano. Y en el norte se usa la otra palabra, que es machigo. Hermano, eso es lamentablemente lo que nosotros comemos cuando estamos lejos de Dios. Cuando tú sales del territorio de seguridad. Lamentablemente, hermano. Y dice el versículo 4.
la puerta de la ciudad se presentará. Mire qué lindo. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta. Solo me recuerda lo que dice Juan 10. Yo soy la puerta, dice el Señor. ¿A dónde te tienes que presentar cuando has pecado? Según la ley que está estableciendo aquí en la Torá, debes presentarte a la puerta. Oh, pero tú dices, yo estoy sucio, he pecado, me he revolcado en el pecado. El alcoholismo me tiene destruido, la drogadicción me tiene destruido, mi orgullo me tiene destruido, mi ceguera me tiene destruido. Hermano, como tú estés, urgentemente preséntate a la puerta de la ciudad. Pero esto es con urgencia, hermano. Hermano, no quedes en las manos del vengador, no quedes en las manos de Satanás. Si no, hermano, este mensaje habrá sido en vano para ti. Lamentablemente. Las miles de oraciones que se elevan por ti habrán sido en vano. ¿Cuándo? Cuando tú y yo no nos presentamos. ¡Ay, gracia! Preséntate a la puerta, dice el Señor. Y Jesús dice, el que por mí entrare, será salvo. Él es la puerta de la ciudad. De hecho, Él es la ciudad. El que se presentare a la puerta, dice, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Hermano, esos ancianos eran símbolos de Cristo. Tus razones ahora las vas a exponer a los oídos de Cristo, hermano. Dile al Señor, confiésale tu pecado al Señor. Confiesa tu yerro al Señor. Y Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros, hermano. No sientas miedo, hermano. ¿Qué es lo que hace que tú y yo estemos aferrados al pecado? La vergüenza, el miedo, el qué dirán. Que toda cadena que nos tiene sin ir a la ciudad, que el Señor Jesús la rompa, hermano. Pero para eso tú tienes que reconocer. La confesión no es un acto meritorio, sino un acto de reconocimiento y de humildad. Dios dejó la confesión de pecados no como un acto meritorio en el cual el hombre alcanza méritos para ser perdonado. No, el perdón viene exclusivamente por la sangre de Cristo. Pero cuando tú y yo confesamos, estamos dando un paso de fe porque estamos reconociendo nuestro pecar. Estamos reconociendo nuestra vida alejada de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Se presentará ante los ancianos, dice la palabra de Dios. Dará sus razones y ellos lo recibirán consigo. Note bien. No dice que van a consultar, no dice que van a ponerse de acuerdo. Te recibe Dios. Te recibe Dios, hermano. Aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios te recibirá, dice la palabra. Y si te recibe Dios, ¿por qué no te va a recibir tu familia? ¿Por qué no te va a recibir tu esposo, tu esposa, tus hijos? Y expondrá sus razones y será recibido dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos, hermano. Dios quiere habitar contigo. Dios quiere morar contigo, mi querido hermano. Dios quiere vivir contigo, dice la palabra de Dios. Así que, mi querido hermano, ¿qué es lo que te impide volver a la ciudad de refugio? ¿Qué es lo que hoy por hoy te tiene detenido, hermano? El Señor Jesús te llama, el Señor Jesucristo te invita a venir a Él. El Señor te dice, ven, ven a mí, dice el Señor. Y dicen que habitarás como uno de ellos. Ahora, aquí hay un principio hermoso, hermano. En la ciudad de refugio no se te va a estar recordando tu pecado. En la ciudad de refugio no se te va a estar recordando tu pasado. En la ciudad de refugio no se va a estar recordando tus yerros. No, hermano. Habitarás
como uno de ellos, como quien no ha fallado, mi querido hermano. Vamos a escuchar dos preciosas alabanzas. Alabemos a Cristo y regresamos con este lindo tema. Por Cristo quien lo salvó.
Es maravilloso ver cuántos principios de gracia están en la Torá. Y cuando usted estudia la Biblia sin prejuicio, usted se va enamorando de la Torá, porque es el recurso del cielo para mostrar la gracia. Cristo es la Torá hecha persona. Usted quiere ver cómo es la ley de Dios, vea a Cristo, amor. Pablo decía, el que cumple la ley, cumple el amor. Dios es amor. Así que conceptos bíblicos, no como la presenta. Lamentablemente mucha gente tiene la imagen de la Torá, que es la que vendió el judaísmo. Reglas frías, secas, mandamientos sin vida. Pero no fue ese el principio de Dios. Cuando tú lees el Pentateuco, encuentras principios de vida, principios de salvación, principios de gracia, de misericordia. Así que cuando tú prediques de la misericordia, no tienes que separar la ley de Dios. Cuando tú prediques de la gracia, no tienes por qué separar. Como decía Pablo, al contrario, confirmamos la ley. Pablo nunca tuvo ese conflicto, contrario a como algunos quieren presentarlo. Seguimos estudiando el tema de las ciudades de refugio. Y antes de ir a la pausa, mirábamos que una de las cosas más bonitas era que cuando tú entrabas a esta ciudad, habitabas con ellos. Y aquí hay un principio de gracia. Habitas de tal manera, no como el adúltero, no como el criminal, no como el hechicero, no como el que fue estafador, no. Habitas como una persona perdonada. Porque a veces nosotros queremos definir a las personas por su pasado. Ah, si este robó, este adulteró, este fornicó, este estafó, este fue... No, hermano. Dios, como lo dice el libro de Miqueas, sepulta en el fondo del mar nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, habitará con ellos. Le darán lugar para que habite con ellos. Vienes a ser parte del pueblo de Dios, hermano. Vienes a vivir y eso es lo maravilloso. Dios dice que te ve como que si nunca hubieras pecado. Versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, note bien, porque a veces Satanás llega hasta la iglesia. Es interesante este punto. A veces en la iglesia un hermano mismo te puede herir. ¿Cuánta gente dice, bueno, es que en esa iglesia hay hipócritas, por eso me retiré? No hagas caso, hermano. No puedes retirarte del camino de Dios simplemente porque alguien te criticó, te señaló, porque alguien no te saludó, porque alguien levantó un falso, una calumnia, o pudo haber dicho una verdad. Porque a veces, hermano, usted puede decir la verdad, pero la puede decir de manera malintencionada. No siempre decir la verdad es decir la verdad. Hay quienes dicen la verdad con un puñal en la mano. Y tú no puedes utilizar información para dañar. Y puede ser que el vengador se meta, porque aquí dice, se meta allí y entonces él quiere entrar. Y el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán a su mano al homicida. Dios, como estás en el control de Dios, Él no te entrega a las manos del enemigo. No, Señor. Cuando usted ya está en los muros de Dios, cuando tú estás ya en la frontera de Dios, adentro con Dios, no hay entrada para el enemigo. No hay manera. Y dice allí, si el vengador le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Porque Dios conoce las circunstancias, hermano. Porque Dios conoce las circunstancias. Versículo 6. Ahora, hay algo importante. Me decía alguien por ahí, ¿y qué pasa con el que mató voluntariamente? No podía entrar a esa ciudad de refugio. Lo que podemos decir es que la gracia de Dios es para cualquier tipo de pecado. Esa es la misericordia de Dios. Obviamente, hermano, hay consecuencias que tenemos que enfrentar.
pero no es que Dios no ofrezca su misericordia y su perdón. Y dice allí el versículo 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio. Principio del juicio investigador. Aunque estamos en la iglesia, somos parte de ese juicio que inició en 1844, delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Ahora note algo interesante. Era la garantía de la vida del transgresor, era el sumo sacerdote. Otra simbología de Cristo. Es Cristo la garantía de nuestra gracia. En el caso de ellos, sacerdotes mortales, que en algún momento iban a morir. En el caso de nosotros, la gracia viene con Cristo, el sumo sacerdote. Sumo sacerdote celestial que garantiza nuestra vida. Y dice allí, quedará allí hasta la muerte del sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Puedes volver a tener una vida normal? Claro que sí. ¿Puedes volver a tu casa? Claro que sí. Todo esto lo garantizaba la ciudad de refugio, símbolo de Cristo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. En un mundo con tantas cosas malas, en un mundo lleno de pecado, en un mundo con tanta maldad, Cristo viene a ser esa ciudad de refugio. Y dice la palabra de Dios, y entonces señalaron, note bien qué tremendo, señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán, en la tribu de Manasés. Todas estas ciudades, hermanos, accesibles, como le está la gracia para ti. Si tan solo tú te arrodillas, si tú y yo vamos tal y como estamos, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si venimos delante de Dios, confesando nuestras culpas, confesando nuestro pecado, reconocemos que no somos nada, el Señor toma nuestra vida, el Señor toma el control de nuestra existencia, y hay misericordia y perdón. La pregunta aquí, hermano, es, la gracia está ahí, es cuánto tiempo tú seguirás huyendo de Dios, cuánto tiempo tú seguirás en el pecado y su camino obstinado. Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel y para el extranjero. Ahora, qué maravilloso, porque Dios es parejo. Aún el extranjero podía ir, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, nada hasta que compareciera delante de la congregación. Hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Y me gusta cómo lo presenta Números, el capítulo 35. Hay muchos detalles con esto de las ciudades de refugio, hermano. Hoy en día la gente busca la ayuda al psiquiatra, al psicólogo, al chamán. Otros van a las cartas. ¿Cuánta gente va a las drogas, al alcohol? Otros se quitan la vida, lamentablemente. Cuando nuestra ciudad de refugio es Cristo, hermano, cuando nuestra solución es Cristo, cuando en Él tenemos a Cristo, hermano querido, si nosotros vamos a Dios, ahí encontramos el perdón. Dice Números 35, versículo 6.
Note cómo lo presenta Moisés. Y de las ciudades que daréis a los levitas. Eran ciudades levitas, símbolo del sacerdocio de Cristo. Es ciudades levitas, la iglesia de Dios, donde tú debes de ir. Buscar de Dios, hermano. ¿Cuánta gente se va retirando de la iglesia, viviendo en el pecado, alejado de Cristo? Dice el versículo 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugio allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Era obviamente lugares donde se recibía al pecador. Y note cómo lo especifica Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado del otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, les señalaréis ciudades de refugios. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a su hermano sin intención. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Dios no ejecuta el juicio inmediatamente. Dios siempre da esa misericordia. Dios siempre tiene ese perdón. Dios siempre trae ese consuelo. Y dice el Señor, de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, 3 ciudades a la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Dice el versículo 16, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, el homicida podrá, allí en ese texto, cuando el pecado es voluntario, hermano, cuando el pecado es voluntario, había un juicio inmediato. Pero es que este es un principio bíblico, hermano. Es el principio que sale en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y no es porque Dios está dejando sin esperanza al pecador, de ninguna manera, sino que el pecado, la persistencia en el pecado te va a llevar a eso, hermano, lamentablemente. Por eso este tema es un llamado para volver a esas ciudades, para volver a Cristo, para volver a los caminos de Dios, para dejar las algarrobas, dice Hebreos 10, 25. 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano, el pecado es mayor. La gente dice, ¿todos los pecados son iguales? No, señores, no todos los pecados son iguales. No todos los pecados son iguales. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No es porque la sangre de Cristo no esté a nuestro favor, sino que el pecado anula la intercesión, el pecado anula la gracia. Si hay algo que anula la misericordia de Dios, es el pecado, es tu pecado, nuestro pecado. Cuando conociendo el camino de Dios, elegimos voluntariamente el camino de la perdición, el camino de la rebelión. Ya no quedará más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando estás fuera de la ciudad de refugio, hermano, estás a merced del diablo, lamentablemente. Y a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta, mi querido hermano, de que en las manos del diablo somos juguetes, una caricatura de lo que éramos cuando estábamos en Cristo. El pecado es deformativo, hermano. Y cada vez la maldad se va presentando en rostros mayores. La maldad se va presentando de una manera terrible. Y finalmente, con los años, quien una vez conoció la verdad, hermano, y persiste en la rebelión, lamentablemente llega a ser un completo desconocido. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Pedro en un lenguaje duro? Pedro lo dice, el perro vuelve al vómito. ¿No? O sea,
comiendo algo impuro y el cerdo al lodo, a la putrefacción, lamentablemente, hermano. Aferrarse al pecado es eso. La puerta de la misericordia está abierta. La puerta de la ciudad está abierta. Los ancianos te invitan, la gracia te invita, Dios te llama, Dios te busca. Pero ¿hasta qué punto seguirás tú en ese camino que has elegido lejos de Dios? No que la gracia se va aminorando, pero en la medida que tú vas lejos y lejos de Dios, pues obviamente la conciencia se va endureciendo y la voz del Espíritu Santo es menos audible. Y cada día se oye menos, lamentablemente, hermano. Y hay un principio que vamos a cerrar, porque Moisés obviamente no alcanza a ver esto, aunque él deja establecido a través de la revelación que Dios le da en la Torá. Dice el 19: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da, y tú las heredes y habitas en tus ciudades y en tus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posees. Que es interesante que cuando uno estudia, originalmente eran 3, pero luego fueron 6, porque la gracia siempre es mayor que el pecado. Ese es un principio bíblico, como lo dice Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no estamos hablando de una gracia barata. Algunos tienen miedo de tocar estos temas. Las ciudades de refugio tenían 2 principios. Número 1, había gracia, ok, ibas a la ciudad. Pero dentro de la ciudad tú no seguías pecando. No podías seguir teniendo la misma conducta por la cual había sido encontrado culpable. Está bien, has pecado, has fallado, entras por la puerta es Cristo, vienes a Dios, recibes la misericordia, recibes el perdón, pero ahora habitarás con ellos, serás como ellos. ¿Como quiénes? Como los redimidos. La gracia comienza a operar en tu vida y a realizar los cambios que tú necesitas. Dice ahí, apartarás 3 ciudades, arreglarás, y ahora note, aquí hay unos principios de esas ciudades. Arreglarás los caminos. Hasta eso Dios, hermano, te tiene arreglado el camino. Solo basta que tú digas, vuelvo a Dios. Hermano, Dios ha quitado las piedras del camino. Dios ha quitado los huecos del camino. Dios ha emparejado todo, hermano. ¿Por qué no vuelves a Cristo, mi querido hermano? El camino que tú estás recorriendo actualmente es un camino pedregoso y sendero de muerte, oscuro. El camino de Dios es claro, parejo y recto. ¿Por qué seguir, hermano, en el camino de perdición? Note qué lindo como le dijo Cristo: arreglarás los caminos. Y van a dividir en 3 partes esas ciudades. Y te la daré por heredad y será para que todo homicida huya aquí. Note bien. Y habla del homicida que lo hace sin intención y sin haber tenido enemistad. Y luego es un principio lindo. Los caminos están listos. Todo está arreglado. Si huyeres a una de estas ciudades, vivirás. Huye, hermano, del mundo. Huye del pecado. Huye de la maldad. Huye de la impiedad. Huye, hermano, y encuentra misericordia. No sea que el vengador enfurecido persiga al homicida, le alcance por ser largo el camino. Por eso Dios dice, emparéjale el camino, hazlas cortas. En otras palabras, para Dios, hermano, que tú vengas a las ciudades de refugio
Es con urgencia, es un llamado de urgencia. Debes venir tan pronto se pueda. Y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo. Por tanto yo te mando diciendo, separarás estas ciudades. Mire qué lindo. Era para la salvación, para la salvación. ¿Y por qué, hermano? Para que no sea demandada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado por derramamiento de sangre. Hermano, hay misericordia de Dios. Hay misericordia de Dios. En la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios, no reducirás los límites, dice. Así que, hermano, había ancha la misericordia de Dios. Y dice ahí el principio, entre más heredad te dé Jehová tu Dios, más tendrás misericordia de tu hermano. Mi querido hermano, ¿qué estás esperando para volver a Cristo? Mi querida hermana, ¿qué estás esperando para volver a Cristo? ¿Seguirás aún viviendo en el pecado? ¿Seguirás aún viviendo lejos de Dios? Hoy Dios está con sus brazos abiertos. Hoy la puerta de la misericordia está abierta, mi querido hermano. Ven a Jesús. Es hora de abandonar el pecado, es hora de abandonar la rebelión, la arrogancia, el orgullo, el capricho, todo aquello que te ha impedido venir, aquello que a mí me impide, el ídolo que yo tengo en mi corazón. Esa vanidad, esa mentira a la cual me aferro, es el momento de dejarla. Hay que venir a Dios y en Él tendremos salvación. Vamos a orar, queridos hermanos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú extiendes esa mano de amor maravillosa y la extiendes al pecador, Señor, al que ha fallado, voluntaria o involuntariamente. Hay misericordia. Lo único que anula la gracia es nuestro pecado, es nuestra rebelión. Quita de nosotros esa rebelión, quita de nosotros lo malo y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, oh Dios, a buscarte cada día, porque tú eres el único que nos puede ayudar. Tú eres el único que nos puede dar la salvación, Señor. Gracias porque Cristo es la puerta de la ciudad. Y como dice Cristo, el que por mí entrare, será salvo. En tus manos de amor nos encomendamos. Quédate con nosotros, Señor. Guárdanos siempre y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Olam 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.